Hipnosis Muy bien, Mundial. vamos a trabajar aquí con el compañero Sergio, que tiene un problema de roncar, ¿verdad? Sergio, ¿cómo está ese problema? Sí. Cuéntame un poquito. Hola, maestro. Sí, un ronquidito que se escucha dentro de toda la casa. Ah, caray, Y, caray. Sí, pues el problema no es tanto mío, yo no lo escucho, lo que lo escucha es mi esposa y los que vienen, entonces sí se vuelve muy incómodo. muy incómodo, muy bien. Pues vamos a Sí, trabajar con el ser interno, a ver qué nos dice y a ver si podemos ir con los ángeles, a ver si no pueden ser interno, pues vamos con los ángeles a ver qué pasa. Muy bien, le pido a tu ser interno que te duerma, Sergio. Ser interno es mi amigo. Él ya sabe que tiene que dormirlo muy profundo, muy profundo, muy profundo. Muy bien, ser interno, mándame a Sergio a la parte racional, a algún lado, parque, una montaña, donde él quiera estar. Y me lo dejas ahí. Cuando me lo hayas dejado, vienes conmigo. ya. Muy bien. ¿Cómo se ha portado Sergio, ser interno? Cuéntame. Ha estado muy disciplinado con su estudio. Correcto, muy bien. Conéctame con ese ronquido, con esa energía del ronquido y vete a la raíz, al porqué, la causa, por qué ronca Sergio. Y cuando ya tengas la información, pues me dices. Ujú. Es como los cambios de temperatura y como que la posición en la que, primero los cambios de la temperatura hace que se cierren sus cornetes, creo que son, y, y eso hace que se produzca el ruido, porque no fluye bien su aire. Ah, correcto. Entonces, él tiene, no tendrá acumulación de moquito por ahí. Sí, sí, porque él viene, aunque ha mejorado el tema de su alergia, como que eso también le cuando tiene síntomas de alergia, también le da para que pueda roncar más. Bien. Esto de las alergias es al polvo, al frío, ¿a qué es? Es al polvo y a los cambios bruscos de temperatura. Muy bien. Se supone ser interno que se dispara el sistema inmune y es lo que hace, ¿no? Como que se acelera mucho, se pone en plan de guerra y hace que genere esos cambios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, es el que Estaba, ordena, es el que ordena, mira, haz esto, haz el otro, porque pues hay una emergencia, ¿no? sí, Es el sistema inmune. Entonces, déjame hablar con el sistema inmune. Conéctate con el sistema inmune. Me dices cuando ya te hayas conectado. ya. Muy bien, sistema inmune, ya estoy conectado contigo. Dime, ¿qué es lo que pasa cuando hace polvo? ¿Qué es lo que haces tú cuando hay polvo, cuando respira polvo, Sergio? Cuéntame, ¿cuál es tu reacción? La reacción es que empiezo a fabricar más fluidos Ujú. Eso es lo que le está y, perjudicando. A ver, ¿qué más? sí, y al mismo tiempo hago que aumente la temperatura de su cuerpo, una sensación de calor. Correcto. Entonces, fluidos son los que a la larga van tapando, ¿verdad? Y luego generan Así, ruido. así es. Muy bien, Y se congestiona todo. muy bien. Cuando hace frío es lo mismo, con los cambios de temperatura. Si está expuesto a mucho frío, sí. Y lo mismo si está muy alta la temperatura, igual. Muy bien. Ahora que ves los cambios que estás causando, lo que le estás causando, ¿crees que es lo correcto? No te escuché. ¿Crees que es lo correcto lo que haces? Mm,
Pues es como he venido trabajando, no sé si es correcto o no es correcto, pero es la forma como he venido trabajando hace mucho, como una reacción más que, pero seguramente si como él no se siente bien, pues no es correcto, ¿no? Porque no es lo que queremos. Sí, es lo que yo digo, que no es lo correcto porque resulta que, resulta que por eso lo tiene ese problema de las alergias. Entonces, sistema inmune, ¿podrías regularizar esto? Ya no me llenes de glucosidad o líquido, como le llamas, cuando haya polvo o frío, cambios de temperatura. Eh, Quiero que te autorregules y ya no hagas eso porque le estás perjudicando. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ya no lo hagas. Ya no quiero porque hace frío o calor, inmediatamente le llenes ahí de cosas y que venga la alergia y todo eso. Ya no. Porque viste que no funciona, no le funciona a él. No le estás ayudando en nada. Entonces tú vas a estar tranquilo, trabajando normal. No, que si hace frío, no pasa nada. No le llenes de líquido ahí. Si el polvo y eso, tampoco, no lo hagas. Y veremos que con eso ya se va a componer. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Sistema inmune, me dejas conocer interno. Ser interno, ya vimos por qué sucede esto. Quiero que ayudes al sistema inmune a regularizar para que ya no haga eso que estaba haciendo, que ya no me llene de líquido, no me tape ahí, no haga eso que estaba haciendo, porque por eso vienen las alergias, viene todo eso ahí, puede venir hasta un asma. Entonces, no lo hagas, regula el sistema inmune. Hazlo ahora y me dices cuando acabes. Ponte de acuerdo con el sistema inmune y cree en su programa para que cada vez que haga frío, calor, el viento que entre de repente, el polvo, los ácaros y no sé cuánto, o qué cosas hacían que el sistema inmune, pues se podría decir como que le mandara líquido ahí, algo así, le produjera, ¿no? Líquido, pues que ya no lo haga. Créame ese programa, por favor, y me dices cuando acabes. Ya. Muy bien. Ahora, cuando él respire polvo, cuando haga mucho calor, mucho frío, respire otras cosas que antes le producían alergia, se va a llenar de paz, de tranquilidad, de amor divino. Va a ser un disparador para que esté bien, esté excelente, esté mejor. Una vez que ya le corregimos este problema, mándamelo al futuro, un poquito al futuro, en un momento en el que ya se va a dormir, pero resulta que hay polvo ahí. Mándalo a descansar, pero hay polvo. A ver qué reacción tiene. Hay polvo ahora. Y ya está a punto de dormir, pero hay polvo ahí. Me dices qué sucede. No, está bien. Muy bien. Ya quedó bien lo Simplemente, del sistema inmune. Bien, ahora hace frío. Hay corrientes de frío ahí. Y además hay polvo. Y bueno, está medio feo el asunto ahí. Vamos a ver qué tal está trabajando el sistema inmune. ¿Qué tal trabajaste ser interno con el sistema inmune? Y me dices qué pasa ahora que estás sintiendo el frío, cambios de temperatura, hay polvo. Y me está dices si respirando bien. normalmente está roncando, está roncando o no. No, No. no está, Entonces, no está eso era bien. lo que hacía que roncara, ¿verdad? Sí, pero ahí, eso era lo que causaba más, pero creo que hay otra cosa que yo no alcanzo a ver. A ver, ser interno, le pido a Dios nuestro Señor que te llene de paz, te llene de mucho amor, mucho amor. Y desde los ojos del amor, ve a ver qué es la otra causa. Es, es como una pequeña obstrucción que él tiene también en su tabique y que obviamente como
como se irritaba con esto que le pasaba del líquido que se fluía, pues se irrita su nariz. Sí, como todo va de la mano. Sí. Bien. Ser interno, ¿puedes corregir eso? O sea, el tabique está desviado. Muy poco, muy poco. Lo que pasa es que quedó muy sensible y cualquier cosita de cambio de temperatura con lo que trabajamos anteriormente, pues se irritaba y parecía que se inflama y Mm, entonces, Muy bien. Entonces, corrígeme eso, prográmamelo para que ya no se inflame y házmelo fuerte. Que esté fuerte, ser interno, que esté fuerte, que ya no esté, quítale la sensibilidad, quítale más sensibilidad hasta que quede bien y que ya no se inflame. Prográmamelo para eso y me dices cuando acabes. ya. Muy rápido, muy bien. Ya quedó ahora sí fuerte y ya no se va a irritar y por lo tanto ya no va a haber ese problema. Muy bien, mándamelo a dormir un poquito, a ver cómo le está yendo. Tú puedes ver desde fuera, mándalo que duerma en un sueño físico y tú ves desde fuera, a ver si está roncando o no. No, no está roncando. No está roncando. Muy bien. Eh, Prográmamelo para que por 42 días no ronque en lo absoluto. Es más, si lo olvida roncar, no sabe roncar. Borran eso, no sabe roncar. ¿Quién sabe por qué no sabe roncar? ¿Se le olvidó de repente? ¿Quién sabe por qué? Son 42 días. Llévamelo a 42 días, estuvo sin roncar, sin ningún problema. Y muy bien, y dime cómo está. Ya pasaron 42 días. Dime cómo está. Está durmiendo mejor, más descansado. Correcto. Entonces, que le pase la información a Sergio de atrás, actual, que le pase la información de cómo le hizo, para que los programas queden, pero bien puestos. Ya. Correcto, ya quedó. Muy bien, ser interno. Creo que trabajamos excelente. Ahora, para darle lo último, la última ayuda, llévamelo con los ángeles, a un lugar donde haya ángeles. Cuando ya esté, me dices. Ya. Muy bien, que lo acuesten ahí en una cama redonda, una cama bonita. Y que, Ya. muy bien, y le pido a los ángeles que están ahí que por favor le saquen cualquier energía negativa que tengan en el cuerpo, que se fijen de la cabeza a los pies y le saquen cualquier energía negativa que tenga. Y ser interno me vas diciendo si tiene alguna energía por ahí. No está bien. Está bien, está limpio, qué bueno. Sí. Entonces le pido a los ángeles que trabajen en su nariz, que trabajen en su nariz, que trabajen en su garganta, en lo que tengan que trabajar para que ya no tenga esa alergia. Ya le pusimos programas, pero pues los ángeles también tienen su manera de trabajar. Y la nariz ahí para que no sea sensible esa parte, para que no se irrite, para que no se inflame, para que su sistema inmune trabaje excelente y ya no le produzca líquido ahí y que a final de cuentas para que ya no rompa. Trabajen y ser interno, tú me dices nada más lo que están haciendo y hay que dejar trabajar a los ángeles. Sí, lo pusieron de pie con las manos abiertas. Mm, Le están dando unos rayos de luz en su espalda.
mucha luz en su espalda, como en sus pulmones, su parte respiratoria. También en su corazón, en la garganta. Le pone las dos manos en sus oídos. Lo acuesta. Mande. Lo acuesta nuevamente Ujú. y le pone una luz violeta sobre su cabeza. Muy bien. Ahora en sus manos. Le hacen una cruz en su frente y en su pecho y ya. Ah, y en sus manos también le están haciendo. Y en sus pies. Bien. ¿Mm? Ya. Ya terminaron. Muy bien. Mm, Le da las gracias, dales las gracias. Y si Dios lo permite, queda sano. Gracias. Correcto, ser interno. Entonces, le das mucha energía, mucho amor divino, y me lo despiertas. Uy, listo. Perfecto. ¿Cómo respiras? Sí, en el ejercicio sentía que me entraba mucho aire. Mejor, ve, pero y bien particular lo que me hicieron. Sí, Colocaron eso. una cruz acá y ya cuando me iba a despedir me hicieron acá, en las palmas y en los pies. Oye, Ah, cada vez se sorprende uno más, ¿no? Con lo que hacen, ¿no? sí, sí, pues, no sé por qué. Bueno, no, eso hay cosas que no hay que preguntar, ¿cierto? No, sí, ya. Hay que creer nada más. Muy bien, Sí, Sergio. muy ¿Permites, bien. permites que publiquemos tu video? Sí, claro que sí, sí, no. Correcto, muy bien.